Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría, buena energía y por supuesto muchas ganas de chismear. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando en todos los rincones del mundo del entretenimiento, un tema que involucra a uno de nuestros galanes turcos favoritos, el inigualable Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos conquistó con su sonrisa, su talento y por supuesto con ese carisma que derrite corazones. Pero como siempre en este mundo de luces y cámaras, no todo es lo que parece, y hoy vamos a desentrañar un misterio que ha generado un torbellino de rumores y especulaciones, la supuesta depresión de Can Yaman y su conexión, o no, con su compañera de reparto en la icónica serie Erkencikus, la talentosa Demet Özdemir. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, este es su lugar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas noticias, chismes, análisis y por supuesto mucho amor por las series turcas que tanto nos apasionan. No se pierdan ni un solo detalle porque siempre hay algo nuevo que descubrir en el fascinante mundo del espectáculo turco. Así que, como les decía, el tema de hoy es delicado, un tema que requiere tacto y respeto, pero que es crucial para entender la situación actual de Can Yaman. Los rumores que han estado circulando en los medios y en las redes sociales sugieren que el actor, actualmente, estaría pasando por un periodo difícil, un momento de introspección y, lamentablemente, se habla de una posible depresión. Y lo que ha encendido aún más la chispa de la especulación es que, según muchos, esta situación estaría directamente relacionada con Demet Özdemir, su compañera de reparto en la exitosa serie Erkencikus. ¿Recuerdan esa serie, mis queridos? Claro que sí. Erkencikus fue un fenómeno global, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, simplemente, innegable. Era de esas conexiones que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero, y que, por supuesto, alimentan las fantasías de millones de fans. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas románticas que nos hicieron suspirar, y una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y por supuesto, la química entre los protagonistas era el ingrediente secreto que hizo de Erkencikus un éxito rotundo. Durante la emisión de la serie, la conexión entre Can y Demet era tan palpable que los fans estaban absolutamente convencidos de que había algo más que una amistad entre ellos. Las fotos, los vídeos, las miradas cómplices en las entrevistas, los gestos de cariño fuera del set. Todo apuntaba a que había una chispa, una atracción que iba más allá de lo profesional. Y honestamente, ¿cómo no enamorarse de esa pareja? Eran absolutamente adorables juntos. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos tener, y la que sin duda, generó más de un suspiro entre los televidentes. Los rumores sobre una posible relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir eran tan fuertes, tan persistentes, que se convirtieron en la comidilla de todos los medios de comunicación. Las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados al espectáculo, las redes sociales, todos hablaban de ellos. Se convirtió en el tema de conversación en cada reunión, en cada café, en cada conversación entre amigos. Muchos fans emocionados y llenos de ilusión, incluso esperaban ansiosamente que anunciaran su romance oficialmente. La conexión entre ellos era tan evidente, tan intensa, que la gente se sentía profundamente involucrada en su supuesta historia de amor. Era como si todos fuéramos parte de esa historia, como si todos fuéramos testigos de un romance de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y las expectativas de los fans a veces no se cumplen. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, a pesar de la ilusión de millones de personas, la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca llegó a buen puerto, o al menos, nunca se hizo pública. Nunca hubo una confirmación oficial, nunca se les vio tomados de la mano en público, nunca anunciaron su amor al mundo. Y finalmente, después de que la serie terminó, los rumores comenzaron a disminuir, la atención mediática se enfocó en otros temas, y cada uno de ellos siguió su propio camino, con Can Yaman embarcándose en nuevos proyectos y Demet Özdemir, también, concentrándose en su carrera. Sin embargo, es aquí donde la historia toma un giro inesperado, donde la trama se vuelve más compleja y, por supuesto, más interesante. En los últimos meses, han surgido rumores que sugieren que Can Yaman estaría sufriendo por el final de su relación.
con Demet, o al menos por la forma en que las cosas terminaron. Estos rumores se han intensificado, se han alimentado con ciertas revelaciones, con comentarios que han salido a la luz, y con detalles que los fans más observadores han notado. Algunos aseguran que Can Yaman, debido a la presión mediática que generó la serie, a las altas expectativas que se crearon alrededor de la supuesta relación con Demet, y a la dificultad de manejar la fama, se siente incomprendido, solo, y que estaría pasando por un momento de gran fragilidad emocional. Pero, ¿qué revelaciones son las que han avivado estos rumores? ¿Qué detalles han despertado la curiosidad de los fans y de los medios? Pues bien, hay varios factores que han contribuido a la especulación. En primer lugar, algunos medios turcos conocidos por su cobertura del mundo del espectáculo han publicado artículos y notas donde se menciona el estado anímico de Can Yaman. Estas fuentes, aunque no siempre son 100% confiables, sí que generan eco, sí que alimentan la conversación, y sí que dan pie a nuevas especulaciones. Algunos periodistas han mencionado la posibilidad de que Can esté luchando contra la depresión, mencionando incluso detalles de su vida personal y profesional que podrían haber contribuido a su estado. Adicionalmente, los seguidores más observadores de ambos actores, los fans que siguen cada paso de sus ídolos, han notado ciertos detalles en sus redes sociales que han alimentado los rumores. Por ejemplo, algunas publicaciones de Can Yaman en Instagram, en Twitter y en otras plataformas han sido interpretadas como mensajes melancólicos, como muestras de añoranza o como expresiones de tristeza. Estas publicaciones con frases poéticas, con imágenes introspectivas, con referencias a tiempos pasados, han sido analizadas al detalle, buscando pistas sobre el estado emocional del actor. Aunque, claro, siempre es difícil interpretar lo que realmente significan las publicaciones en redes sociales, y siempre hay un margen de error al analizar lo que alguien quiere transmitir en una red social. También se ha rumoreado sobre declaraciones de personas cercanas a Can Yaman, de supuestos amigos, de miembros de su equipo, que han hablado sobre su estado emocional. Estas fuentes cercanas, que muchas veces prefieren mantener el anonimato, supuestamente han revelado que Can estaría sufriendo por el fin de la relación con Demet, o por el impacto emocional que tuvo el fin de la serie, o por la presión de la fama. Es importante recordar que al final, son rumores que circulan, información que no siempre se puede confirmar, pero que inevitablemente influyen en la opinión pública y en la percepción que se tiene del actor. Y aquí es donde entra Demet Özdemir, la otra mitad de esta historia. La actriz, conocida por su talento, su belleza y su carisma, se casó recientemente con Ozan Kok, un cantante y actor turco. Esta boda, por supuesto, generó un nuevo aluvión de comentarios, un nuevo torbellino de especulaciones, y una nueva oleada de preguntas sobre la reacción de Can Yaman. ¿Cómo se sentiría Can al ver a su ex compañera de reparto, a la mujer con la que muchos soñaron verlo, casándose con otra persona? Aunque no hay una respuesta definitiva, aunque nadie puede saber con certeza lo que siente otra persona, es fácil imaginar que esta situación haya sido un golpe emocional para el actor. Es normal que ver a alguien que fue importante en tu vida, formar una familia con otra persona, te genere ciertas emociones. Y aunque no podamos afirmar categóricamente lo que Can siente, es lógico pensar que la boda de Demet haya tenido un impacto en él. Además, la boda de Demet fue un evento muy mediático, un evento que acaparó la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales. Las fotos y los vídeos de la celebración, de la novia radiante, de la fiesta llena de alegría, inundaron las redes sociales, los portales de noticias y los programas de televisión. Esta exposición pública inevitablemente recordó a los fans la supuesta relación entre Can y Demet, y avivó la llama de los rumores sobre el estado anímico del actor. Se generó una ola de comentarios, de especulaciones, de análisis, sobre si Can estaría feliz por Demet, si estaría sintiendo tristeza, o si simplemente estaría indiferente ante la situación. Muchas personas comentaron sobre la expresión de Can Yaman, que en algunas fotos y vídeos se veía un poco decaído, un poco distante, un poco menos sonriente que de costumbre. Sin embargo, hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos, y hay que recordar que las fotos y los vídeos pueden ser manipulados, pueden ser malinterpretados, y que una imagen no siempre refleja la realidad. Es fácil que en una foto, alguien salga con una expresión que no es la que realmente siente, o que por diferentes razones, no esté mostrando la misma alegría que otras personas. Otro punto que ha despertado la atención, y que ha alimentado los rumores sobre la supuesta presión de Can Yaman, es que después de la boda de Demet, el actor se mostró menos activo en redes sociales y se ha mantenido alejado de eventos públicos.
Ha disminuido su presencia en los eventos sociales, ha dejado de compartir tantas publicaciones en Instagram, y se ha mantenido más discreto en su vida pública. Esto para muchos es una señal de que el actor estaría pasando por un mal momento, de que estaría buscando un refugio en su privacidad, o de que estaría luchando contra sus propios demonios. Sin embargo, también es posible que Khan simplemente haya querido tomarse un tiempo para sí mismo, un tiempo para reflexionar, para descansar, para recargar energías, o que simplemente esté enfocado en sus nuevos proyectos, y que por eso esté menos presente en las redes y en los eventos públicos. La verdad es que al final, solo podemos especular sobre lo que realmente está pasando en la vida de Khan Yaman. No sabemos con certeza si está deprimido, si su estado de ánimo está relacionado con Demet, o si estos rumores son exagerados o falsos. Lo que sí sabemos es que la fama, la exposición mediática, la presión constante de los medios y de los fans, pueden ser muy difíciles de manejar, y que las celebridades, a pesar de su aparente perfección, también son personas con sentimientos, con emociones, con vulnerabilidades y que pueden pasar por momentos difíciles, como cualquier ser humano. Es importante recordar que debemos ser respetuosos con la privacidad de Khan Yaman y no caer en la especulación gratuita. No debemos asumir nada sin tener información verificada, sin tener pruebas concretas de lo que está sucediendo. En estos momentos es fundamental mostrar empatía, comprensión y respeto hacia el actor, y respetar su derecho a la privacidad, a decidir cómo quiere vivir su vida y cómo quiere manejar sus emociones. Y por supuesto desearle lo mejor, esperar que pronto se encuentre bien, que pueda superar cualquier dificultad, y que pueda seguir brillando en su carrera y en su vida personal, ya sea que esté pasando por un momento difícil, o no. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Primero, que las redes sociales y los medios de comunicación pueden distorsionar la realidad, que no todo lo que vemos o leemos es cierto, y que debemos ser críticos con la información que consumimos. Segundo, que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y llena de éxitos, puede ser muy compleja, llena de desafíos, de presiones, y que a veces, la felicidad que proyectan en las pantallas, no es la misma que sienten en su interior. Y tercero, que la empatía, el respeto y la compasión son fundamentales, especialmente cuando se trata de la salud mental y el bienestar de las personas. Todos tenemos derecho a sentirnos mal, a tener momentos de tristeza, a necesitar ayuda, y debemos ser capaces de tender una mano a quienes lo necesitan, sin juzgar, sin criticar y sin especular. En resumen, los rumores sobre la supuesta depresión de Khan Yaman, ligados a su relación con Demet Özdemir y al final de Erkencikus, han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen estos rumores, la especulación, las interpretaciones de las redes sociales y los detalles en la vida de los actores han avivado la conversación. Es importante ser cautelosos, ser prudentes y ser respetuosos con la privacidad de Khan Yaman, y evitar caer en la especulación gratuita, en los juicios precipitados y en las conclusiones apresuradas. Es importante recordar que todos somos humanos, y que todos merecemos respeto y comprensión, independientemente de nuestra profesión o de nuestra fama. Y con esto, mis queridos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante la información que hemos compartido, y que hayamos podido analizar este tema con el respeto y la cautela que merece. Recuerden que todo esto son rumores, que la verdad probablemente la conocen solo las personas involucradas directamente, y que lo más importante es la salud y el bienestar de Khan Yaman. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estos análisis, y construir juntos una comunidad apasionada por las series turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan Yaman está pasando por un mal momento? ¿Cómo ven la relación entre él y Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo más detrás de estos rumores? Déjenme sus comentarios abajo. Me gusta mucho leerlos, conocer sus opiniones, y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, para que todos estén al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo, a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos, y a seguir construyendo juntos una comunidad de amantes de las series turcas. Muchas gracias por todo su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más análisis del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme para todos ustedes y que tengan una semana maravillosa. Hasta la próxima.